este problema de optimización con métodos de cálculo. Entonces el problema dice lo siguiente: se tiene una pieza de cartón de 10 por 15, se cortan rectángulos y cuadrados de las esquinas como en la figura que se muestra aquí, de manera que al doblarse se obtiene una caja con tapa de forma rectangular. Calcular el valor de X para que la caja sea de mayor volumen. Calcular el valor de X para que la caja sea de mayor volumen. Bien, entonces vamos a analizar un poquito la imagen de la caja. Veamos que a lo que se refiere con los cuadrados son estos cuadritos que son los que se recortaron. Son cuadrados, entonces los lados que quedaron ahí, esa es la dimensión X como lo marca el problema. Aquí hay otra dimensión hay un par de dimensiones que nosotros no conocemos, que son estas dimensiones las que están aquí. Y la idea de la tapa rectangular es que sea esta tapa, ¿sí? Esta es la tapa rectangular a la cual se refiere el problema. Entonces vamos a determinar algunas variables que nos ayuden con la solución de este problema. Vean que la parte importante aquí es que esto es una caja. Por supuesto que es una caja, pero dentro de las características de la caja se tiene que hay dos variables. Vamos a nombrar a esta Y y a esta variable la vamos a nombrar Z. Entonces hay relaciones interesantes tanto para Y como para Z, que son las condiciones que va a tener este problema. En el caso de la variable Z, pues noten, de hecho lo voy a poner aquí con otro color, a ver si se entiende esta idea. Vean que toda esta parte, de aquí hasta acá, pues mide 10 como lo dice el problema. Entonces eso significa que ahí hay una primera condición. La primera condición sería que X más Z más X pues es igual a 10. Sí, porque todo eso mide 10. Y por el otro lado, como es una caja con tapa, entonces necesitamos aquí también una parte importante. Voy a borrar esta, nos sirvió como referencia. Ahora voy a ir hacia el otro lado. ¿Sale? Ahora voy a ir hacia el otro lado. Vean que dice que debe de tener tapa. Entonces, imaginemos cómo debería de ser la tapa. La parte que está en el rectángulo verde, pues es la base que está abajo. La parte esta que voy a rayar ahorita es una de las caras de la caja. Entonces por aquí debe de haber otra de las caras de la caja que también deba tener dimensiones X. ¿Por qué? Pues porque si no tiene dimensiones X, entonces pues la caja estaría como muy extraña, ¿no? Sería una caja deforme. Y este resto, que es esto que lo estoy ahora asurando, esto debe de ser la tapa. ¿Sí? Esta es la tapa de la caja. A lo cual, entonces aquí esta longitud que está aquí resulta ser que es Y. ¿Por qué? Pues porque la tapa debe ser igual que la base, ¿cierto? Entonces, igual desde toda esa longitud debe de medir 15. Entonces, contando, insisto, toda esta longitud que estoy rayando ahorita de rojo, sería X más Y más Z, más X más Y otra vez. Eso debe de ser igual a 15. Y bueno, esas serían las condiciones que tenemos. ¿Sí? Esas son las condiciones que se tienen, al menos para la caja. Ahora viene la función, condiciones. Ahora viene la parte de la función. En la parte de la función, acuérdense, nosotros lo que necesitamos es el volumen. Entonces va a ser una función de volumen. En este caso, el volumen de esta caja, como tendría que ser Y por Z por X. Ese es el volumen de una caja. Y por Z es el área de la base y X sería la altura de la caja.
¿sí? Aquí sí es importante que se imaginen cómo armar la caja, ¿no? Entonces esos cursos ahí de armar cajas y de manuales son muy útiles en este momento para imaginar cómo es que se doblaría la caja, ¿no? Acuérdense, esta sería como la base, los 4 que están a los lados serían como las caras, ¿sí? Y la tapa, pues la rojita. Entonces ahí sería, ¿no? La función, repito, sería la función volumen, que es el área de la base por la altura. Así se calcula el volumen de una caja. Y después, pues hay que despejar, ¿no? Y al igual que en los problemas, las condiciones hay que despejar la variable. En la primera condición hay que despejar la variable z. Z sería igual a 10 menos 2x. Y en el segundo caso, nos quedaría el despeje 2y es igual a 15 menos 2x. Entonces el 2 lo pasaríamos dividiendo. Y a falta de espacio, voy a borrarlo de aquí y lo paso dividiendo, ¿sale? Ahí no sé, espero no se hayan perdido en esa parte. Y después sustituimos. Entonces nos va a quedar una función que solo depende de x, que va a ser 15 menos 2x entre 2, que es el valor de y, por el valor de z, por 10 menos 2x, que ese es el valor de z, por x. Y esta sería la función en cuestión, ¿sí? Esta sería la función que depende solamente de x, la función volumen para este problema. Es un problema un poquito complejo, sobre todo porque en los problemas de optimización, una de las partes más complicadas no es en sí el procedimiento. De hecho, en general, los problemas de optimización en la práctica, en la vida real, sí se pueden resolver. El problema es encontrar el modelo matemático o la ley matemática que rige a dicho fenómeno. Si se encuentra, entonces lo siguiente ya nada más es aplicar técnicas que ya han sido estudiadas. O bueno, en algunos otros casos muy extremos, muy actuales, generar nuevas estrategias. Pero para estos, la parte de generar la función, lo que acabamos de hacer, es una parte bien importante en la que hay que trabajar bastante, ¿no? Entonces hay que ponerle mucho cuidado, mucha atención, ver qué es lo que solicita el problema. Aquí voy a hacer algunas cuentas muy particulares. Voy a reescribir esta función, la función volumen. La voy a reescribir de la siguiente manera, como 15 menos 2x que multiplica a 10 menos 2x, y el 2 lo voy a pasar hasta el final, x entre 2. Y voy a hacer algunas simplificaciones. 15 menos 2x, y este x entre 2 lo voy a multiplicar. X entre 2 por 10 serían 10x entre 2. Entonces eso sería 5x. Después menos 2x por x, 2x cuadrada. Entre 2, x cuadrada. Entonces es menos x cuadrada. Y para cuestiones de derivar, voy a hacer las multiplicaciones porque nos va a ser mucho más fácil derivar. Entonces 15 por 5 son 75x. Después 15 menos x cuadrada menos 15x cuadrada. Después menos por más es menos. 2 por 5 es 10x cuadrada. Después menos 2x por menos x cuadrada sería más 2x cúbica. Y simplificando, obtenemos que la función volumen sería igual a 2x cúbica menos 25x cuadrada más 75x. 2 menos 25 y 75. Voy a pasar con esa función a lo siguiente. 2x cúbica menos 25x cuadrada más, ¿qué dijimos? 75, ¿verdad? Voy a regresar un poquito, sí, 75x. 75x, qué extraño. Ah, sí, no me equivoqué. Muy bien, pues esta es la función volumen, ¿no? Vean que nos llevó un rato más a encontrar la función volumen. Entonces esa es una parte ahí complicada. Pero bueno, se puede hacer con calma, ¿no? Como lo hicimos ahorita,
ustedes, si encuentran otro problema de caja similar, sigan la misma dinámica. Y esa es la idea de ver muchos problemas resueltos de optimización. Encontrar estrategias, generar patrones para después nosotros poderlos aplicar de manera autónoma. Ok, ya tenemos la función, entonces ya realmente es gran parte del problema resuelto. Lo siguiente ya es encontrar los valores críticos, para lo cual encontramos la derivada. La derivada en este caso sería 6x cuadrada menos 50x más 75. Vamos a encontrar los puntos críticos. Entonces estos puntos críticos los obtenemos igualando la derivada a 0. Y ahora vamos a resolver esta ecuación cuadrática usando la fórmula general. Sí, aquí se recomienda usar la fórmula general, la voy a escribir por aquí. Vamos a usar la fórmula general por cuestiones de espacio. Yo la voy a usar directamente. Ya nada más voy a escribir los resultados. En este caso, x1 sería igual a 1.96 y x2 sería igual a 6.37. Esas serían las raíces de esta ecuación cuadrática. Insisto, ya no hice las cuentas por aquello del espacio aquí un poco reducido. Ustedes pueden ahí a pausar si quieren comprobarlo, meterlo a algún software en línea o demás que les permita realizar estas cuentas. Y ahora sí vamos a proceder a usar el criterio de la segunda derivada, porque al ser dos valores queremos saber cuál es mínimo y cuál es máximo. Para lo cual para el criterio de la segunda derivada, pues necesitamos calcular la segunda derivada de la función, que en este caso sería 12x menos 50. Esa sería la segunda derivada. Entonces, según el criterio de la segunda derivada, recuerden, el criterio de la segunda derivada decía que hay que evaluar en los puntos críticos, en este caso en 1.96, y ver cuál es el resultado. Y también evaluar en el otro punto crítico en 6.37 y ver cuál es el resultado. Entonces, una vez evaluando en esos puntos, dependiendo de si es positivo o es negativo, se determina si es un mínimo o es un máximo. Entonces, en el caso del 1.96 multiplicado por 12 y restado de 50, nos queda que el resultado es menos 26.48. En el caso de evaluado el punto 6.37 multiplicado por 12 y restado de 50, nos da que el resultado es 26.44. Entonces, según el criterio de la segunda derivada, este sería cuando el valor es negativo tenemos un máximo y cuando el valor es positivo tenemos un mínimo. ¿Ok? Lo que significa que entonces x debe de ser igual a 1.96. Y con este valor de x nosotros encontramos todos los demás valores. El valor las dimensiones de la caja, que sería el valor de y. El otro valor era 15, lo voy a regresar un poquito. 15 menos 2x entre 2. 15 menos 2 por 1.96 entre 2. El valor de y sería igual a 5.54 y el valor de z sería 6.08. Esas serían las dimensiones de la caja. Entonces voy a intentar aquí dibujar mi cajita con tapa, por supuesto, para ejemplificar, ¿no? Entonces la altura sería 1.96
Esta parte, que es la parte más larga, sería de 6.08 y esta otra parte de acá sería de 5.54. Y esas serían las dimensiones de la caja que tiene mayor volumen posible, ¿sí? De hecho, aquí que es un problema muy interesante, porque uno podría pensar que cuando resolvimos los puntos críticos, el punto crítico x2 igual a 6.37, que dicho punto podría darnos el mayor volumen. ¿Por qué? Pues porque es un valor más grande. Pero les dejo como ejercicio verificar qué hubiese pasado si tomábamos el x2, obtener los valores de y y de z y comprobar que efectivamente los volúmenes son, bueno, una es que son diferentes y que el más